Entonces tenéis aquí que aparece, ya sí la vamos caracterizando como que aparece esa manchita rojiza, que ya a priori es un defecto, ya estamos viendo que sí está atacando a la armadura. Hay otro rojo que viene de la luminosis, pero es diferente, son rojos diferentes, ¿vale? Y sobre todo dice que depende de la evolución de la corrosión. En cambio, por aquí aparece la C, que aparece unas fisuras laterales. Pues es decir, que son difíciles de ver. Claro, una fisura en el ala de una vigueta, como no se nos rompa la bovedilla, no se nos haya caído algo, es que ni la vemos. Pero bueno, que sepáis que está ahí. O varias fisuras. Varias fisuras aquí. A ver, causas posibles. Bueno, como estamos todavía pronto, después haré alguna pregunta más. Es que os la he tapado, pero aquí hay una serie de soluciones. Esto era para sorpresa. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente, que veáis una fisura en un elemento constructivo, no es muy difícil, decir, esto es por esto. Hay que hacer más análisis, hay que comprobar qué otras cosas, hay que subir arriba, hay que ir a casa del vecino, hay que mirar el proyecto, si es que existe proyecto, o si es que el proyecto tiene algo que ver con lo que se ejecutó. ¿Cuánto tiempo hace que hizo una obra? ¿Hace poco que ha hecho alguna obra usted? Sí. El año pasado. ¿Hizo alguna variación en la estructura? Perdón, seguro que la hizo, porque normalmente los solares no son iguales que los que vienen que hay que ver que nos cambian los solares, que el cliente nos dice que ahora quiere otra cosa. Recogió en plano las pequeñas modificaciones. Cuando son modificaciones muy grandes, normalmente sí las recogemos, pero las pequeñas, verdad que no se hacen. Entonces, bueno, pues a veces hay ciertos problemillas. Por suerte tenemos siempre un magnífico álbum de fotos y ahí podemos recuperar algo, pero hay muchas veces que el proyecto se parece muy poco a lo construido, y está firmado por nosotros como que la obra se ha hecho bajo nuestra supervisión. Sí, sí. Así está el infierno, lleno de pecadores, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, pues que aquí tenemos, hay que comprobarlas. Fijaros que estas fisuras, las vemos abajo y dice, pues esta no está afectando a la vigueta, solo está afectando al revestido. Esta, como no piquemos allí, comprobemos, no sale. Esta ya sí vemos que sí está dentro de la vigueta. Esta también está dentro de la vigueta. Esta también. Lo que pasa es que lógicamente afecta al revestido, pero allí hay que picar, allí hay que dar unos porrazos, hay que llamar a alguien para que venga a acompañaros vosotros con un cincel y un martillo, una buena escalera. Hombre, y si podéis después mandarle a alguien también para que lo deje tapado. Hace una cata y se la dejéis allí. Esto es del vecino de arriba, me voy, le dejo allí el agujero. Es posible que la siguiente vez nos dejen que hagáis una cata, un cateado. Allí es que cateado es el que está suspendido, ¿vale? Para el caso es lo mismo. Bueno, fijaros cómo fisuras transversales en las viguetas pueden ser de retracción, pero también puede ser de corrosión porque estén muy cerca de las armaduras transversales, o de flexión, que ya se meten un poquito más hacia arriba, aquí están ya apareciendo por el alma, y estas son las duras, las decortantes. Cuando empiecen las decortantes, sobre todo por la manía que tenemos de trabajar con vigas planas, con forjados planos. Bueno, aquí son losas, aquí trabajáis mucho más con losas que con forjados, ¿no? Sí, lo que he visto normalmente es así, pero allá la viga plana es esta, mientras que la otra viga es la de cuelgue, que son mucho mejores. Las vigas planas, cuando se rompen por cortantes, se rompe de golpe y porrazo. Estas no avisan. En cambio, las que tienen cuelgue, las vigas de cuelgue, que son estas que bajan con respecto a la losa, bajan con respecto al forjado, esa se avisa, esa empieza a aparecer fisuras, desprenden revestidos, pegan unos buenos traquillos, pero el traquillo te lo da encima a ti. Esto es como una mina. Explota y se lleva a todo el mundo por delante. Esto no. Esto te va avisando.
Pues las fisuras de cortante, luego veréis algunas imágenes, es que se lo llevan. Y cuando son en vigueta, porque estén mal armadas, porque hayamos cambiado mucho las cargas, son muy peligrosas. Bien, aquí tenéis, por ejemplo, pues mucho más detalle. La ficha 2.4 habla de pilares de hormigón armado. Aquí estáis viendo unas fisuras que se daban. Empiezan siendo normalmente pues pequeñas fisuras de dilatación térmica, fisuras de retracción, fisuras porque se calienta la armadura. ¿Qué temperatura hace aquí en verano como máximo? 35 o 30 grados. ¿Habéis empujado alguna vez un coche negro que está aparcado en doble fila? ¿Os han salido ampollas? Luego, ¿cómo va a ser? Para eso hace falta por lo menos 68 grados. Para que os salga una ampolla, hacen falta, depende de la piel de cada uno, si tenéis una piel más sensible, a lo mejor con 60 grados, pero los que ya tenemos callos, ¿vale? Hacen falta 68 grados de media. Luego, los materiales, sabéis que absorben una temperatura muy superior a la temperatura ambiente. Entonces ahí eso provoca unas dilataciones, esa dilatación provoca la fisura simplemente porque se ha calentado. Esa fisura favorece la entrada de agua oxida, corroe, hincha, hace más grande la fisura, entra más agua, entra el pipí del perrito, entra el salpicoteo de la lluvia, que son muy agresivos, y bueno, pues nos va dando estos problemas, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenéis unas lesiones. La aluminosis. No sé si aquí habéis tenido muchos problemas de aluminosis. La aluminosis es un tipo de lesión que ha aparecido en los hormigones porque utilizaban cemento aluminoso. El cemento aluminoso estuvo muy de moda en los años 60, 60 y tantos, y sobre todo, principalmente se distingue, bueno, porque fijaros la cantidad que tiene de óxido de silicio y de alúmina, ¿vale? Tiene mucho más que los normales. Esta es los que tienen calcio y el que hemos estado utilizando en España con respecto a otros componentes que son elementos químicos que no es necesario que lo sepáis de memoria. Eso, como bien decía el profesor Lely, es cosas de químicos. Que si se convierte en aluminato, que si se nos pueden carbonatar, que si nos dan hidrólisis alcalina, pero sobre todo es fundamental la existencia de agua, de humedad. Si no, andan muy bien. Por ejemplo, todos conocemos que si el yeso, mejor dicho, la pasta de yeso con el acero, pues suele favorecer la corrosión y demás, pero le pasa lo mismo, tiene que haber humedad. Si la humedad es constante, no pasa nada. No es tan grave o no es tan rápida esa corrosión, ¿vale? ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Hemos utilizado el cemento aluminoso porque resulta que conseguíamos en 24 horas la misma resistencia que los hormigones convencionales a los 28 días. Fijaros, esto es un cuadro que aquí está en meses y aquí está la resistencia. Pues si a los 28 días el hormigón alcanza la resistencia normal que le estamos pidiendo, los 175, los 200, 250 kilos por centímetro cuadrado o 25 newton milímetros cuadrados, como ¿en qué unidades movéis vosotros más? ¿Kilo o newton a megapascal? Bien. Bueno, pues el aluminoso resulta que empieza en las 24 horas al día ya tenía esa resistencia inicial. ¿Qué pasaba con esto? Que si yo antes fabricaba viguetas y resulta que yo tenía que tenerlas 3-4 días en un almacén para poderlas colgar y llevarlas al camión, pues si en vez de 3 días o 4 días, al día, o sea, yo las hacía y al día siguiente las podía desencofrar y utilizar el molde del encofrado para otra vigueta, pues tengo una optimización de materiales impresionante. Utiliza cementos aluminosos, ¿vale? Después resulta que encima tenía una buena resistencia a los sulfatos, al agua del mar, era bastante bueno, o sea que se recomendaba este cemento para obras marítimas, ¿vale? Tenía también unas grandes propiedades refractarias, o sea, aguantaba muy bien las altas temperaturas. Todos los hornos, las chimeneas y demás
se cogían con este tipo de cemento, ¿vale? Y además, como soltaba mucho calor cuando estaba hidratándose, cuando estaba fraguando, endureciendo, pues resulta que se podía utilizar a lo mejor para cuando había bajas temperaturas, se recomendaba. Ahora, a cambio, pues resulta, bueno, estas son todas las reacciones que hay, que si pasa del hexagonal al cúbico, entonces incrementa la porosidad, sabéis que eso ya va a favorecer todos los problemas que se os han ido explicando. Además también puede disminuir con el tiempo, con bastante tiempo, rebaja en un momento dado, cuando ya tiene esos ataques, pues hasta el 75%, dicen algunos libros. Yo he puesto la máxima. Hay quien dice que no, que un 30 o un 35% puede disminuir. Bueno, y esto es de la reacción química que no vamos a entrar. ¿Cómo se nota? Se nota sobre todo porque el hormigón se pone de color rojizo, un color ocre que va manchando toda la vigueta. Hay veces que se puede hacer, bueno, por ensayos de laboratorio, que no son los que vamos a utilizar normalmente, salvo que tengamos muy claro, o tengamos alguna duda. Suelen soltarse piezas muy grandes, de 10 a 15 centímetros, traéis directamente de la vigueta. Estas son las armaduras de las viguetas, se saltan muy bien. El ensayo de la oxina, pues nos va dando que son muy blancos los que son aluminosos, mientras que nos da transparente si no lo es. Y sobre todo es que empieza a ir soltando y a desprendiendo piezas, fractura el hormigón, se fractura, se separa de las armaduras y, bueno, en algunos casos se ha desprendido por completo la losa del forjado, efectivamente, ¿vale? Empieza haciendo unas manchas de óxido, se incrementa la sección de las armaduras por la oxidación, empiezan a desprenderse el recubrimiento, etcétera, hasta que nos llega al colapso. Vamos a ver algunas fisuras, ya en elementos estructurales. Las fisuras por tracción en pilares es muy difícil, es muy difícil. Pero se dan. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí tenéis, nada, un Padre Nuestro y 2 Ave María. Y una media lunita. Está muy mal la cosa, Tenéis aquí una fisura que yo solo la he visto en un caso, y ha sido por una obra colindante que ha provocado. Han hecho un sótano, esto era un edificio que tenía 4 plantas de altura, un forjado elevado y unos pozos, una zapata. Al excavar 2 sótanos en el de al lado, han retirado un poquito de tierra y la zapata se ha bajado. Es la primera vez que lo he visto. Sé que teóricamente sé que se puede dar, pero en este caso lo hemos comprobado, ¿no? Aparecía esa fisura ahí. Al tirar también intenta bajar y produce un cortante en las viguetas. La tabiquería también se iba fisurando, mostrando ya que aquí había un asiento, ¿vale? Y bueno, hay que caracterizarla perfectamente, fisuras en pilar, fisuras en viga, donde han aparecido. La mayoría de la bibliografía que vais a encontrar dice que las fisuras acortantes os aparecen en el medio del pilar. Pues aparecerá. A mí la primera que me han llamado para ver me ha aparecido exactamente en la cabeza del pilar. Y tiene sentido. Estos son vigas de cuelgue, que ya veis que me gustan. Me gustan mucho los forjados con vigas de cuelgue. Son mucho más resistentes y son capaces de redistribuir muy bien las cargas cuando hay alguien que no se está comportando bien. Entonces, pues si ese nudo es muy rígido, como suele ocurrir cuando hay unas vigas de cuelgue, pues lógicamente aquí es donde más trabajo le va a costar. Todo esto más o menos puede caerse y en el sitio donde están mejor agarrados pues la fisura aparece por ahí. Con vigas planas o con losas, ya pues es posible que sea en el medio, porque lo de arriba está agarrado, lo de abajo está, pero es más o menos uniforme. Entonces, bueno, pues tiene lógica.
Las de compresión, o sea, las de estación se dan muy poco. Y si se dan, pues son muy claras. Porque lo normal es que si hay un asiento del edificio, asiente todo por igual y se venga todo el edificio. No como en este caso, que todo se ha quedado, las vigas de cuelgue eran tan grandes que han dejado colgado el edificio y ha sido la propia zapata la que ha tirado del pilar. Entonces, son muy difíciles en pilares, pero se pueden dar. A cambio, la más normal, bueno, pues son fisuras verticales, más o menos en el centro, unas pequeñas discontinuidades, así es como aparece normalmente, ¿vale? En la fuerza de compresión, esa compresión hace que dilate, y ese movimiento hacia afuera es el que provoca esa fuerza, esa fisura. Las fisuras siempre las dan, cada vez que hay una fisura tenéis que estar viendo dos flechitas alrededor, que son las que dicen que da dilatación, pero no por compresión. Si eso estuviera perfectamente confinado, no aparecería nunca esa fisura. ¿Vale? Aquí ya la tenéis un poco escandalosa, ¿vale? Esto es una compresión un poquito fuerte, ¿vale? No se da mucho, ¿vale? Bien, ahí veis un poquito el sistema, esto sería una probeta, cómo se van dando, pero realmente lo que ocurre es que se comprime y entonces como el volumen intenta ensancharse y por eso se nos abre mucho. Ahora veréis que en función del tipo de carga, de dónde la estemos aplicando, pues mira, se nos puede dar en el centro, nos puede aparecer una fisura más o menos inclinada, en Y, todas ellas son representativas de las fisuras a compresión en pilares, ¿vale? Que nos pueden aparecer pequeñas, ¿vale? En los bordes también empiezan, ¿vale? Ahí tenéis una, bastante clara, que además en el centro normalmente es por donde desprende más rápidamente, donde tira el recubrimiento. Si habéis visto cuando se ensaya una probeta de hormigón, normalmente se van deformando, se pierde la parte central. Pues ahí tenéis el caso. Fisuras por flexión. Fisuras por flexión. Bueno, pues normalmente tenemos, todas estas están remarcadas. Estas en un laboratorio le estaban haciendo unos ensayos, cómo se rompe, cómo parte directamente. Ahora veremos varios temas. Suelen ser fisuras pequeñitas y formando ahí como el arco ese de descarga cuando la cuantía de armadura es pequeña, ¿vale? Ahora, cuando está muy por debajo de la cuantía mínima, la cantidad de armadura que va en función no del esfuerzo al que está sometido, sino al de la sección que tiene la propia viga o pilar, pues entonces cuando está muy por debajo, bueno, pues aparece una fisura clara y además de rotura frágil, rápida. Van apareciendo primero muy pequeñitas, se va abriendo y ya va adquiriendo ese mayor tamaño abajo que arriba. Así suelen manifestarse. Normalmente las vemos pues porque por suerte la mayoría de las veces nuestros revestidos suelen hacerse con pastas de yeso o elementos muy frágiles que son unos magníficos indicadores para nosotros del movimiento de las estructuras, ¿vale? Cuando tienen más armadura, pues ya empiezan a aparecer, por ejemplo, también pequeñas fisuras en la parte superior de las vigas, eso las distingue de que son de flexión, pero que están teniendo, estaban muy armadas, y estáis viendo, por ejemplo, cómo se rompe, estáis viendo las normales de flexión con las que vemos todo, pero esta nos puede a nosotros dar otra imagen, pero no, es porque que son vigas bastante armadas. Bien, cuando tenemos elementos que no hemos estudiado bien del todo, son pilares cortos, que por tanto son muy resistentes, tienen poca esbeltez y absorben más esfuerzo que los que son más largos porque se pueden deformar un poquito más. Bueno, pues nos van apareciendo una serie de fisuras, no se ve muy bien, pero normalmente son perpendiculares a la directriz del pilar, ¿vale? Bien, las decortantes. Estas son las que normalmente más nos deben de preocupar, las otras también, pero las decortantes por lo rápido que se nos puede ir
una estructura. Empieza siendo una pequeña pelito, se va mezclando, hasta que ya realmente, bueno, pues se nos rompe por completo. De ahí que antiguamente las armaduras que os vais a encontrar en edificios antiguos, las armaduras de cortante, antiguamente, pues si la fisura era así, nosotros disponíamos lo que le llamaban caballos, que eran fisuras, cosiendo perfectamente a la fisura. Hoy día ya no se hacen, pero de este tipo de armaduras las vais a encontrar en muchas ocasiones. Esto es difícil de ejecutar, hoy día es mucho más fácil colocar las armaduras superiores e inferiores y los estribos, que es la armadura específica para solventar cortantes principalmente, y bueno, pues que cosen, pues dividiendo las cargas, la van redireccionando. La fisura por cortante, fijaros cómo va apareciendo, mientras que la que lleva cortante y flexión, pues tiene un poquito más de inclinación. Aquí está remarcada, lógicamente. Bien, las viguetas en forjado son las mismas que hemos visto antes, normalmente a 15-20 centímetros de los apoyos. Como pueden ser frágiles, es conveniente actuar rápidamente, y eso ocurre en muchas ocasiones cuando hemos roto, cuando estamos haciendo un plano de estructura, podíamos indicar, y seguramente lo hacéis, pero hay veces que no, o si lo hacéis, luego no lo hacen en obra, que es la de dejar todos los tubos pasantes para las instalaciones. Entonces, con AutoCAD es relativamente fácil colarlo, pero en obra es más fácil hormigonarlo todo y después traer una saca testigo que rompe y demás. Entonces, hay veces que no lo hacen bien, como veréis luego alguna imagen. Entonces, nos rompen el hormigón y lo rompen pues donde está la mayor cantidad de armadura, donde tenemos todos los conectores de cortantes, y nos lo han roto ahí pues de mala manera, sin ningún cuidado. Yo terminé en el 83, desde el 83 soy arquitecto. Solo he echado a un jefe de obra, de una obra mía. Y fue en una oficina que tenía unas luces de 7,5 metros, porque así eran oficinas, pero abajo llevaba 2 sótanos, en 7,5 metros entran muy bien 3 coches, ¿vale? Y resulta, bueno, pues que me salían unas vigas bastante grandes, eran vigas casi de 90 centímetros, eran forjadas de 35. Las vigas eran de más o menos, no me acuerdo si eran 35 o 40, pero casi 35 por 90. ¿Qué ocurría? Pues que por aquí tenía los refuerzos de negativo, más las viguetas, más los pilares, y como era en oficina, en alguna zona, en vez de poner unos aseos, unas toiletas, unos baños, en cada una de las oficinas, pues ponía unas oficinas comunes. Como sé qué es lo que ocurre aquí, pues yo puse mis bajantes acá y después los revestí. Imaginaros que aquí estaba caballero y caballera, ¿vale? Y resulta es que tenemos una ministra allí, hemos tenido una ministra que hablaba de miembros y miembros, y si ella lo dice mi ministra, yo le tengo que hacer caso. Yo le tengo que hacer caso. Tenía el cerebro justo para echar día. No le pidáis más, no le pidáis más. ¿Vale? Pues bueno, pues yo tenía en mi cuarto de baño, pues casi que me separaba del pilar, me separaba casi 50 o 60 centímetros. Y de estas cosas que vuelves a obra, un día de los que por casualidad voy a una obra, y me dice el encargado, José Antonio, hay que ver el trabajo que me ha costado hacer los agujeros para los bajantes. No es para posible, mon ami. No es para posible. Dice, es que como usted los tenía muy fuera, yo los he hecho más para adentro, porque así queda más grande el cuarto de baño. Pero, vamos a ver, si en el cuarto de baño pueden entrar 6 o 7 de mi trapío, no hay ningún problema, están bien dimensionados, son suficientes. Me había hecho los agujeros acá, acá. Claro, así le había costado, tenía aquello, una cantidad de armadura. Digo, mira, me vas a perdonar, pero no puedes seguir en una obra, porque es que
El problema tuyo no es que hayas cometido un error, es que tú estás convencido de que lo has hecho bien, es que te faltan conocimientos. Entonces empieza en otra obra, porque esto estamos hablando, fueron 3 bloques, cada uno de los bloques era alrededor de 5.000 metros de oficina, y tampoco, aquí hubo que andar reforzando todas las vigas, porque se las había cargado todas, todas, ya estaba hecho, es de estas cosas que vas a esta obra, pues iba a lo mejor una vez a la semana, casi siempre, ¿vale? Ahora no, ahora estoy acá y no voy una vez a la semana, ¿vale? Y era mejor que no estuviera, es la única vez que lo he hecho. Pero bueno, eso pasa con las armaduras de cortantes, y hay que estar muy encima. Y dice, pero es que además las tengo dibujadas, las llevaba en AutoCAD y era relativamente fácil haber hormigonado dejando el pasatubo. Pero como que hay que educar un poco. Aquí, por ejemplo, pues una de cortantes de las últimas que nos ha tocado ver, que, bueno, porque se va así. Tú estás allí y se va de golpe y porrazo. Son muy peligrosas. Las de torsión, bueno, estas son un poquito más difíciles que se nos den. Ahí tenéis una probeta, cómo se rompe. La probeta, lógicamente, en masa, sin armadura. Y en la realidad, pues suelen darle, como estáis viendo, ahí esa espiral, ¿vale? Le vais dando. Entonces va por aquí, se va moviendo por aquí, vuelve por aquí. Esas son. Dice, bueno, esas a veces se dan. Pues sí se dan con más frecuencia de lo que uno cree. Sobre todo en estos edificios que nos gusta a nosotros hacer con voladizos, sobre esos voladizos tenemos en principio flexión, pero esa flexión además cuando tiene una viga muy fuerte, un forjado, una losa muy fuerte, que ya le provoca otras flexiones en el otro sentido, ¿vale? Y si nos está dando problemas de torsión. Este edificio es de acá, ¿vale? Entonces, bueno, pues si estos son los pilares que tiene y los tiene apoyados directamente en esta magnífica viga, que está muy bien, o sea que está seguro que está perfectamente dimensionado, pero un pilar apeado o colocado encima de una viga pues puede provocar esas torsiones con facilidad. Fijaros que tanto la de abajo como la de arriba son bastante importantes, esta intermedia pues se ha quedado un poquito más pequeña, pero estoy convencido que está bien, o sea, simplemente para que veáis que esto, si han colocado mal las armaduras o algo, no colocar mal las armaduras pueden estar bien colocadas, pero cuando yo paso por las armaduras, yo incremento el recubrimiento en 2 o 3 centímetros. Atila dice que con su caballo por donde pasaba no crecía la hierba, pero donde yo piso, como debajo no hay un separador, la armadura se hunde y después no voy a levantarla yo. Entonces yo pido siempre que haya muy buenos separadores y empiezo a andar por las armaduras y si veo que no se flexionan, dejo que hormigone. Si conmigo, que soy un peso pesado, se hunde, pues entonces digo, necesito más separadores. Lo que pasa es que tienes que ir, para hacer eso, para ser tan cabrita, como queráis, con cuernecitos pequeños, hay que ir el primer día. O ya tenéis una confianza con el constructor, pero a la constructora, independiente de que lo tengan que hacer bien ellos, si queréis ser exigentes con ellos, tenéis que estar allí el primer día diciéndole cómo queréis las cosas. Lo que no vale es que empiecen a hacerlo y que ahora cuando ya están casi a punto de hormigonar o algo, y a decirle, hombre, lo tenían que haber hecho ellos bien, es la verdad. Pero también hay que colaborar con ellos, ¿vale? Esa es mi opinión. Las de punzonamiento, bueno, pues ahí tenéis. Se nos dan con algo de frecuencia en losa principalmente. Tienen esa forma similar a la de cortante, pero que van rodeando a los pilares. Y ahora vamos a ver algunas de errores de ejecución. Bueno, pues viguetas que se nos desprenden. Si os fijáis, aquí está un negativo, pero está el negativo tan alto que no se adhiere. La vigueta tampoco entra directamente. No hay unos conectores que unan la vigueta. Entonces, esto no deja de ser hormigón en masa, ¿vale? Pero bueno, y antiguamente, en algunos casos, por el mallazo, la malla de compresión, ¿cómo le llamáis vosotros aquí? La armadura esa pues esa ayuda mucho, pero hay veces que, bueno, estas viguetas cada vez vienen más lisas, como las hacen con unos encofrados metálicos, y encima le colocan desencofrantes para poder, que no sé qué,
aquello está liso, terso y suave como el culo de un niño pequeño. Entonces ahí no se adhiere nada, no se adhiere nada. Con lo cual el hormigón no entra. Se nos ha olvidado las armaduras. Pues ahí tenéis la vigueta totalmente desprendida. Hay veces que no pasa nada. Yo he visto armaduras así y hasta pintadas. O sea, pintadas por dentro. O sea, que es que las he visto y dice, yo las pinto y tapacho. Y por suerte se redistribuyen las cargas. Los coeficientes de seguridad que tenemos son muy buenos, pero esto hay que ir a repasarlo y ver qué es lo que ha pasado. Bien. Normalmente lo que nos va a dar es que al fallar esa entrega se nos va a ir romper, se nos va a ir fisurando, y nos va a dar la corrosión. Ahí tenéis un caso concreto. Aquí es que allá suele ser, o era muy habitual, que las entregas en los forjados, si esta era la viga, y aquí estaba la vigueta, la primera bovedilla era un poquito más pequeña, la primera bovedilla que las demás, de tal manera que yo tenía, cuando hormigonaba, tenía toda esta capa de compresión de hormigón que me recordaba a una viga en T, ¿vale? O sea, entonces todo esto era hormigón, y de ahí estáis viendo que esta bovedilla es de mortero, esta es de mortero, y las otras pues son cerámicas, ¿vale? Estas son de mortero y estas son cerámicas. Entonces, pero bueno, o sea que se separaban todavía mucho más. Y esto ha ocurrido en bastantes ocasiones. Aquí, siendo losa, es más difícil que eso se nos dé. Bueno, la falta de la vigueta de borde, el encadenado de borde, eso se nos va en muchas ocasiones. Estos hormigones masa que se va a desprender, que con un golpe se va. Hay muchas veces los mallazos acá, supongo que serán igual que allá, en el sentido que el último, y este es el mallazo, la última armadura o el borde no es igual que los demás, sino que para ahorrar armadura resulta que dejan un doble hueco, porque ahora cuando yo llego con el otro para el solape, porque viene, lo monto sobre este, y el otro pues ya viene por acá, y ya solapa. Tenéis así aquí igual los mallazos. Bien, gracias. Pues resulta que se nos va quedando ahí una zona sin macizar, o sea, sin armadura, perdón, toda maciza. Bueno, pues se le manda que refuercen con unas armaduras. Bueno, pues tengo que correr, me dice. Fallos en el hormigonado. Aquí tenéis, por ejemplo, la corrosión de la armadura, por no poner bien los separadores, se aparecen por debajo directamente, encima de los cubetos de la zona de cuando son recuperables, aparecen con mucha facilidad. Esta, pues, por no poner esto ya estáis viendo, Además, simplemente con verla veis dos viguetas. Dos viguetas significa que es que lleva mucha más carga de lo normal, porque normalmente los forjados tradicionalmente con una tienen de sobra. Cuando ponemos dos es que estaba mal. Y no me podéis decir, no, es que ha puesto dos porque la primera se la ha cargado. No, mire usted. La estructura se hace a la primera y después se hace. Pero es que el fontanero que hace esto, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Ahí está el tío tan pancho, ¿vale? Es que le da igual, ¿vale? Bien. Bueno, por flechas también a veces nos ocurre. Aquí volvemos a ver dobles viguetas, hasta triple vigueta. Eso está de regular para abajo. Hay veces que no queda más remedio porque no tenemos altura, tenemos que aprovechar, afeitamos un huevo a veces en las estructuras, y dice, pero bueno, y sobre todo el estudio de flechas. Normalmente estas por cargas excesivas, son problemas de cargas excesivas. Empiezan los tabiques a fisurarse, se nos van saliendo los plintos, y bueno, y aquí veis, por ejemplo, una fisura, forman arcos, los plintos se desprenden, empiezan las puertas, las ventanas no van ajustando, las baldosas se desencajan. Mirad aquí, por ejemplo, que es que esto ha salido y han repintado encima. ¿Vale? Esas son... Hay veces que os encontráis con que por ahí a lo mejor va un tubo corrugado de electricidad, pero
Además, porque con un tubo corrugado solo no pasa eso. Y esto se nota que han pintado encima porque además está muy mal pintada. No es que la pintura, la otra, sea muy buena, la acabado que han puesto ahí con el gotel ese, sino que ahí después la han ido pegando con el cepillo de dientes, con la escobilla del bate, le han ido tirando la gota. ¿Vale? Bueno, aquí estáis viendo ya cómo se separan. Dice, no es que entre la llave del coche, es que entra el mando de la puerta del garaje, es lo que ha entrado ahí. ¿Vale? O sea, que son un par de centímetros lo que se nos está moviendo. Este es un estudio bastante interesante de cómo van entrando en carga los edificios. Tenéis primero lo que es el peso propio, las acciones de peso propio de lo que pesa el elemento estructural. Aquí hay una pequeña flecha. Cuando ya empezamos a meterle la tabiquería, ¿vale? Pues tiene otra pequeña flecha en el tiempo. Esto vamos avanzando en el tiempo. Aquí ya empezamos con la solería y tiene otra pequeña deformación. Así ya hasta que llegamos a la sobrecarga de uso, que ya es cuando tiene la flecha total. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la flecha y un estudio muy importante. Sobre todo porque hay veces que cumpliendo normativa, nos salen fisuras y nuestras normas de la buena construcción impiden que tengamos fisuras. No sé si aquí tenéis, por ejemplo, cuál es la flecha máxima que tenéis aquí autorizada, L partido por 300, L partido por 500, ¿cuánto es? Más o menos. L partido por 500, magnífico. Muy buena flecha. Eso es fantástico. Imagínese una viga de 7 metros de luz. 7 metros de luz dividido por 500, pues me da 1,4 centímetros de flecha. ¿Vale? Esa me la sé, esta fórmula facilita. ¿Vale? Dice, pues con 1,4 centímetros no hay solería. Que si esto baja 1,4 centímetros, más o menos el dedo anular, ¿vale? Se me levanta la solería y se me raja eso. Señoría, yo he cumplido con el 500avo de la luz. Y se ha fisurado pues porque se tiene que fisurar. Sus casas no se tienen por qué fisurar ni mover la solería, ¿vale? Pero yo he cumplido la norma, pues no la he cumplido bien, ¿vale? Hombre, no es cierto que la flecha se dé toda al final, como habéis visto ahí, hay una flecha inicial, hay una flecha cuando estamos montando la tabiquería, cuando estamos montando la solería, que esa absorben del orden del 70, del 80% de la flecha real, ¿vale? Con lo cual al final me quedan a lo mejor 2-3 milímetros, que eso sí lo pueden absorber los revestidos que hay. Ahí hay una tabla con una serie de vértices que os la dejaremos. Mira, por ejemplo, cómo se van viendo las roturas, ¿vale? Ahí estáis viendo cómo se despegan los plintos, cómo se nos van dando a 45 grados en la tabiquería. Estas son bastante importantes. Depende también muchas veces, fijaros, una viga similar a otra viga, vamos cargando arriba abajo, bueno, pues nos salen 3 líneas. Si esta viga es más grande, ya salen más verticales. Y si esta es muy pequeña y la de arriba, pues nos va haciendo el ángulo de 45. Y las tres son por deformaciones, simplemente que la estructura, el resto de la estructura, pues nos la da de otro lado. Entonces, si la veis, ¿a cuál le debemos? Pues me llamáis al correo electrónico que lo puse antes, jalopez@us.es. No hace falta que llaméis, podéis estar muy a gusto, vosotros lo sabéis de sobra y me dejáis a mí descansar, que ahora estamos allí en verano, o sea que esto tiene mérito, ¿vale? Tengo a la mujer, a las niñas y a la perra, que es la que más me quiere, la perra, la que más me quiere, las tengo allí en la playa y yo acá. Bueno, acá también se está muy bien, es cierto, ¿vale? O sea, he vuelto, o sea, he repetido, eso quiere decir que soy mal estudiante, ¿vale? Bien. Otras fisuras que se nos dan a veces, pues fijaros, cuando hay un vuelo muy grande, se nos dan a 45. Pero es que otras veces que se nos va entero, cuando la fábrica está muy bien ejecutada, resulta que se nos separa entera. Y hay otras veces que está tan bien pegada al forjado, o el de abajo es muy flexible y nos sale aquí hasta una boca a 45 grados. ¿Vale? O sea, todas esas posibilidades. Cuando los voladizos tienen diferentes luces, tienen diferentes longitudes de las losas, pues también aparecen por ahí unas. Bueno, me perdonáis que corra un poco. Bien, las vigas cuando encuentran el muro de cerramiento, esta la he metido por una cosa que discutíamos esta mañana, que hay veces que la gente cree que puede ser por vibraciones, pero claro, es que este muro, si es un muro
pues eso no se deforma, o si es una viga con mucho canto se deforma mucho menos que esta vigueta que tenéis aquí. O sea, esta tiene mucho más canto, luego se va a deformar menos que esta. Esta, como es igual a la otra, pues se deforma todo por igual. Aquí, al haber una diferencia, pues seguro que no sale una fisura aquí arriba, como estáis viendo. O si por aquí entra un forjado que es perpendicular y este es paralelo, pues también tenemos bastantes posibilidades de, si no se ha puesto la armadura, que estáis viendo cómo se lleva la armadura del orden de 70 centímetros hacia adentro, pues también nos pueden aparecer viguetas. Otro sitio donde nos aparecen muchas fisuras, una longitud diferente a otra, ahí nos van a aparecer. O cuando yo tengo el suncho de borde, la viga de borde muy cerca, también me pueden aparecer unas tensiones. Esto ya son imágenes, son repetidas de atrás, o sea, para que tengáis un amplio muestrario. Hay un atlas de fisuras hecha por Calavera, bastante bueno, bastante bueno. En la bibliografía que viene hay otro también que es del profesor Pablo Helene, también trae muchas imágenes, mucha caracterización de fisuras, y todos esos están en internet y os los podéis descargar. Si no, por un café y media lunita os lo paso yo, ¿vale? Me vendo, soy un hombre fácil, ¿vale? Bien. Más fisuras en pilares y ya los últimos errores de proyecto, pues ese es otro. Esta cantidad de armadura pues no se pueden poner ahí, por mucho que lo diga el programa de cálculo. Hay que separarlas un poco más. A la hora de hacer un hueco de paso, pues como pongamos esta cantidad de armadura, por ahí no entra el hormigón. O este famoso de la escalera, sabes que el cruce, porque si no está, cuando decidas tirar, esto se va a poner recto y rompe directamente. Igual los cambios de sección en las vigas, pues tienes que prolongar y hacer esos ángulos, si nos aparecen ahí una serie de fisuras. Las biológicas también, bueno, lo último, y yo ya paro. Hay unas bacterias que producen una especie de cemento. Entonces se están echando, esta es una investigación que está bastante avanzada ya, y que cuando hay una fisura se echan este tipo de bacterias y sellan la fisura, solo sirve para que la sellen, que no es poco. Ahora, después, una vez que ya se comprueba que han fisuras, hay que matarla, porque si no es como un caso, empiezan a crecer, y es que montan allí una especie de jardinera, ¿vale? Pero están bastante bien, fijaros dónde estamos llegando, ¿vale? Y bueno, y una cosa que no es estructural, pero que afecta mucho, pues las alteraciones superficiales, la degradación superficial, la aparición de los mohos, ¿vale? Bueno, yo ya no voy a decir más nada, ¿vale? Venga, pues 10 minutillos, porque la otra tiene todavía más transparencia que esta, así que aquí hasta las 11 de la noche. Tomad desayuno, merendad bien fuerte con postre, ¿vale? Y venid luego aseaditos y todo pasado, Venga.